Bueno, es una historia muy curiosa, muy peculiar, porque yo estaba navegando, yo era oficial de la Marina Mercante, radiotelegrafista, y estaba navegando además en un barco extranjero que no venía nunca a España. Y por ahí en alta mar, en el Océano Atlántico, recibí un telegrama en el que nos pedían cambiar de ruta, que íbamos a otro sitio, y que viniéramos a Valencia. Con lo cual nos llevamos una alegría, porque bueno, la mayor parte de la tripulación era española y no veníamos nunca a España. Además, yo me acababa de casar y iba con mi mujer de luna de miel a bordo. O sea que, y entonces, bueno, pues fue una alegría. Al llegar a Valencia, pues mi mujer bajó corriendo, entonces no existían ni los móviles ni nada parecido, bajó a una cabina telefónica para notificar a sus padres y a los míos que estábamos bien y tal, porque veníamos de América. Y entonces, al pasar por delante de un kiosco, vio que uno de los periódicos, bueno, compró un periódico para ver qué había pasado en nuestra ausencia, y entonces encontró en una de las páginas, una columna muy grande, un tercio de página total, un anuncio de la NASA que pedía además radiotelegrafistas, concretamente. Y bueno, pues con dominio del inglés, conocimientos propios de esa carrera, y bueno, llegó muy excitada allí a nuestro camarote y me dijo, fíjate lo que hay aquí. Yo dije, pues qué noticia, ¿no? Qué curioso, poner hombres en la luna, qué cosas, ¿no? Y dice, no, yo lo que quiero, aquí hay un teléfono, yo lo que quiero es que llamen. Claro, la perspectiva, como cualquier otra mujer de marino mercante, era estar separados durante unos años, etcétera, y no vernos nada más que un mes al año, pero lo teníamos asumido. Pero yo, en un momento, aquello me parecía esotérico, ¿no? Eso de hombres en la luna y la NASA, que pesaba mucho. Y yo dije, no, eso debe ser para premios Nobel o gente de mucha relevancia. Y digo, yo ahí no pinto nada. Y dice, mira, aquí pone radiotelegrafista, tú lo eres. Aquí pone que domina el inglés, tú lo dominas. Aquí pone todas estas cosas técnicas y demás, y tú lo haces. Y como no te cuesta nada, pues mira, aquí hay un teléfono y llamas. O sea que, y a la orden, y llamé. ¿Y cuál fue mi sorpresa? En inglés directamente, con la persona que me atendió, una señorita que luego, andando el tiempo, fue muy amiga mía, claro, o éramos amigos. Y entonces me dijo, sí, fenomenal. Cuando vio mi currículum y cómo me expresaba, que era fundamental el inglés, pues me dijo, pues mañana a las 8 aquí. Digo, pues mañana a las 8, pero si estoy embarcado, ¿qué dices? Sí. Y yo no puedo, por ley, no puedo abandonar el barco sin haber avisado con 15 días de antelación, porque por ley los barcos no se podían hacer a la mar sin un oficial radiotelegrafista. Yo no me podía bajar corriendo. Así que tuvieron que esperarse esos 15 días en que localizaron a otro compañero, y entonces pues volvimos raudos y veloces a Madrid, y ahí empezó toda mi secuencia para ingresar en la NASA. Fue fundamental. Las comunicaciones eran imprescindibles, las comunicaciones con la nave, con los tripulantes astronautas, con un punto de la Tierra, eran totalmente imprescindibles. Así lo había exigido la NASA en función de la seguridad personal de los astronautas. No se les podía mandar por ahí y no saber nada de ellos, no había que tener una comunicación constante, y así se reservaban, se alquilaban líneas telefónicas, cables submarinos, satélites, todo, y además en paralelo, de forma que si una cosa fallaba había otra y otra y otra. O sea, la seguridad era fundamental, y en ese caso crearon una red de seguimiento espacial, de estaciones de seguimiento, sobre todo destacando 3 muy importantes en el mundo, porque no puede haber un solo punto. Todo el mundo piensa en Houston y Houston, pero Houston es un punto, Houston y nada más, y la Tierra va girando. Entonces, como vemos todos los días, el Sol sale y se pone, y la Luna sale y se pone, y así todo, y así cualquier nave espacial, etc. Entonces había que tener, ya que la Tierra es una esfera, pues había que tener por lo menos 3 puntos separados, 120 grados de longitud, ya que la Tierra son 360, ya tenían preparado uno en California, un complejo importante, en Goldstone, así se llamaba, otro, habían hablado con el gobierno australiano
y cerca de Canberra instalaron otra estación de control, y entonces les faltaba un gran hueco en medio para que no hubiera ningún lapsus, sino que siempre hubiera una cobertura. Antes de que se pusiera por el horizonte una estación, ya estaba la siguiente amaneciendo. Había aproximadamente unos 40 minutos de solape, de forma que siempre estaban comunicados y les estábamos atendiendo y pendientes de ello. Y entonces, bueno, pues dentro de esa franja o uso que nos tocó, pues podían haber sido Francia o Italia o España. Al final, por diferentes razones, fue elegida España. Y dentro de España, pues la Sierra Norte de Madrid, bueno, la Sierra Oeste, en la que está el pueblo de Fresnedillas de la Oliva, que por su configuración orográfica, pues no había líneas electrificadas de ferrocarriles ni empresas que pudieran producir algún tipo de chisporroteo o de alteración en las señales que iban a venir muy débiles del espacio, etc. Y entonces, pues allí se hizo, y esa fue la función. Y la función fue tan fundamental que incluso cuando ya se acabó el Apolo 11, volvieron unos meses después, vinieron a España y agradecieron en una rueda de prensa tremenda que se hizo, y dijeron, Armstrong dijo, que, a ver si lo digo literalmente, sin la ayuda de la estación de control y seguimiento de Madrid Apolo, nos llamaban así, entre paréntesis, Fresnedillas, nosotros nunca hubiésemos podido lograr el éxito de llegar a la Luna. Y eso es un gran mérito. Hombre, a bote pronto, no, o sea, inmediatamente no hubo tal flujo de información, de comunicación, porque los equipos que, de hecho, que yo me asombré la primera vez que me vi allí dentro, rodeado de equipos que no había visto en mi vida, no tenía ni idea. Era porque todos se habían ideado para las funciones concretas que tenían que hacer durante la misión, a todos los efectos, de control de la nave, control biológico de ellos, la velocidad del combustible, es decir, todo el montón de información, pues todo eso no podía salir a la calle a unos grandes almacenes y decir, pues quiero de ese media docena, quiero... ¿Qué va? Entonces lo que se había hecho era un concurso público mundial especificando qué es lo que necesitaban, y concurrieron empresas de todos los sitios del mundo, universidades, incluso con ideas, y luego, bueno, pues ellos fueron eligiendo quién podía hacer que aquello fuera una realidad, etcétera. Y allí aquello era un chorreo continuo de equipos nuevos que estaban llegando, y algunos venían con los propios ingenieros que los habían diseñado, ¿no? Porque tenían que enseñarnos qué es lo que había dentro y cómo funcionaba y para qué y tal. Era un aprendizaje total. Bueno, el caso es que, lógicamente, en esas circunstancias, eso no podía transferirse a la vida civil o militar, técnicamente hablando, y demás. Luego, a la larga, sí, porque nosotros mismos, yo estuve en esos 40 años, pero ha habido compañeros míos que, pasando el tiempo, han recibido unas ofertas mejores, o los turnos que hacíamos no los soportaban porque eran muy duros, y luego ponerte en carretera de vuelta a Madrid, todo aquello, y fueron quitándose de medio, pero toda la información que habían recibido, no había nada, secretismo, ¿no? Era técnicamente pura y tal, pues la pudieron traspasar en las empresas a las que fueron acudiendo, y poco a poco, pues incluso algunos crearon su propia empresa, favoreciéndose de esa información que habían recibido mientras estuvieron dentro de la estación. Luego, a la larga, ya sabemos que sí, que ha habido empresas, las hay, de mayor entidad, etcétera, y que están manejando, pues, satélites, cohetes, etcétera, con diferentes entidades o países del orbe espacial. Todos teníamos una función importante. Éramos una cadena de transmisión, bien para arriba o bien para abajo, ¿no? Desde la antena, que era el primer punto que recibía la información que venía y luego pasaba a todos los equipos, etcétera, a los ordenadores, telemetría, porque eran miles de datos los que había que procesar y tal, cada uno de
de una utilidad determinada. Pero toda cadena está compuesta de eslabones y si un eslabón bueno, no hay eslabones más importantes que otros. Si un eslabón se parte, entonces con eso quiero decir que era muy importante el que hablaba con los astronautas, el que controlaba, el que no sé qué, como el que estaba pues en la sección de, como yo, microondas. Teníamos las dos estaciones de seguimiento espacial, la que se creó en Fresnedillas exclusivamente para poner hombres en la Luna y la que ya existía desde 3 años antes, de Robledo de Chavela, que sigue existiendo, y entonces era la única posibilidad que teníamos, por eso del eslabón, de que si la antena, con lo enorme que era, imprescindible, se averiaba por cualquier circunstancia, la estación se quedaba muerta y entonces la operación, el programa se venía abajo. Y entonces jugamos esa baza, eso fue decisivo a la hora de elegir el sitio, el hecho de que a pocos kilómetros de Fresnedillas se encontraba la estación de Robledo de Chavela. Y entonces durante los días que duraba la misión tripulada, desde que despegaban en Cabo Cañaveral hasta que volvían al Pacífico, las dos antenas estaban en paralelo atendiendo a esos hombres. Y entonces mi misión fue mantener la comunicación vía microondas entre las dos estaciones, todo el flujo, todo lo que mandaba Houston llegaba a nosotros y por la antena salía para la nave espacial y todo lo que ellos decían o veían o nos comunicaban bajaba a nuestras antenas y a continuación lo pasábamos a Houston, lo grabábamos todo para asegurarnos de que no se perdía ni un solo dato y todo eso y tal. Y esa comunicación era importantísima y esa fue la primera responsabilidad que yo tuve allí. Era muy, muy intenso porque según entrábamos quitando los pocos minutos del café, bueno, hay que decir que el ambiente era 100% americano, o sea que todos eran operadores, ingenieros, especialistas norteamericanos y únicamente unos poquitos españoles por exigencia del gobierno español, que cuando llegó al acuerdo con los Estados Unidos exigió que cada vez que un técnico español fuera capaz de responsabilizarse de un determinado puesto, equipo, área, etcétera, el americano que lo estaba ocupando se tenía que volver a Estados Unidos. Aquello implicó el que no estaban por la labor, porque aquí ganaban el oro y el moro, tenían unos sueldos impresionantes, tenían categoría diplomática, bueno, tenían una serie de prebendas enormes que nosotros no teníamos, y que cuando volvieran a Estados Unidos iban a ser nada, uno más de la calle, de los miles que había, etc. Entonces fue muy difícil el profesor que tenía que admitir y recomendar que tú ya eras capaz de sustituirle, lo hiciera, porque se tenía que ir. Bueno, pues eso ya mantenía, por lo menos al principio, una tirantez grande, aparte de que el inglés no era nuestra lengua materna. Bueno, la de ellos tampoco, porque ellos no hablaban inglés, hablaban americano, que ese fue el primer choque. Menos mal que yo, como venía de estar navegando 3 años por esos mundos de Dios, yo había mi inglés que había aprendido en Madrid, en la Escuela Central de Idiomas, durante 4 años y tal. Pues cuando salí fuera empecé a tener el descubrimiento de que no todo el mundo habla igual, que no es lo mismo como los dejes de un australiano que de un sudafricano, que de un canadiense, etc. Y eso es una modulación que vas haciendo, ¿no? Y que te va ampliando la capacidad de percepción. Por eso cuando yo llegué a Fresnedillas, a pesar de que también los americanos, cada uno era de un lado de Estados Unidos y tenía su propio deje y demás, pero bueno, estaba más abierto que otros que habían venido, por ejemplo, de Inglaterra, españoles, digo, habían venido de Inglaterra con un inglés muy como son los ingleses. Yo a la reina de Inglaterra, bueno, ya ha fallecido, pero yo nunca he sido capaz de entenderla cuando ha dado un discurso. Es un ejemplo, ¿no? Y sin embargo, enseguida me adapté a cómo hablaban ellos y todo aquello. Bueno, pues a tu pregunta inicial, desde que entraba por la puerta ya estaban los altavoces y los sistemas de comunicación constantemente sonando en alto, ¿no? Y tal.
Y luego, pues una vez que te habían asignado un equipo, y un equipo humano de 3, 4 personas norteamericanos que te tenían que enseñar y tal, pues algunos te dedicaban un tiempo, otros pasaban de ti olímpicamente, o cuando hacías una pregunta, pues te señalaban una mesa y te decía, allí está el libro. Estaba bien. Pero bueno, luego la perspicacia española, la chispa que tenemos, ¿no? El saber estar, la empatía y tal, te los ganabas. Te los ganabas y pasaban a ser amigos. Luego ya les costaba más trabajo ponerte zancadillas y tal. Y además del trabajo diario para saber y aprenderte todo lo que te habían asignado, luego teníamos con mucha frecuencia simulaciones, pruebas con el resto de las estaciones del mundo. Pues te he mencionado de 3, pero había unas cuantas más pequeñas, una de ellas en Canarias, en Maspalomas, por ejemplo, otra en Ascensión, Hawái, Guam, bueno, en muchos sitios de todo el planeta. Y hacíamos pruebas con ellos simulando lo que luego iba a ser un vuelo real, poniéndonos siempre en el caso de que algo fuera mal, algo o muchas cosas, ¿no? Que algo no va bien y que la nave va a caer en no sé dónde, bueno, pues ¿qué es lo que habría que hacer? ¿De qué forma intervenir? Y todo eso, lógicamente, cada uno hablaba con su particular deje o lo que fuera, pero era una forma de comprobar de que todo funcionaba, empezando por nosotros, el personal técnico. Bueno, la importancia es total, porque a mí me enseñaban, yo entré con 23 años, y durante un año y pico fui el más joven de los españoles, me parece que fui el sexto español que llegué allí en un contingente de 120 técnicos americanos, o sea, era todo americano, menos eso, los poquitos que éramos. Bueno, pues todos eran mayores, de hecho, ahora mismo, actualmente, soy el único que está vivo que estuvo trabajando, participando en el Apolo 11. Tanto los americanos como mis compañeros españoles, los poquitos que había antes de llegar yo, han fallecido. O sea, soy un rara avis ahora mismo que me da un poco miedo incluso mencionarlo, ¿no? Bueno, pues lógicamente todos eran mayores, unos más mayores, había gente de 50 o 60 años. Nos asombraba que de vez en cuando, aunque nos empezaron a mandar a Estados Unidos a hacer cursos de los equipos concretos que te habían asignado, cursos de 1 mes, 2 meses, estando allí, etcétera, pero había veces que venía, como ya he mencionado antes, el propio ingeniero que había inventado un computador maravilloso y que nadie entendía más que él. No, todos él venía y te lo tenía que contar. Bueno, pues ese señor podía tener 40, 50 años, los que fueran, pero sabía lo que nadie. Y entonces cuando tú absorbías y luego con la práctica lo que ellos llamaban on the job training, o sea, el entrenamiento en el propio trabajo, ¿no? El hacerlo todo, destriparlo, mirarlo, justificar y entender por qué aquello funcionaba como funcionaba, porque a fin de cuentas lo había inventado otro, no tú. Pero bueno, tú ya tenías una capacidad, sabías cosas y te ibas. Y entonces la diferencia de edad, nada, fue simplemente un chorreo continuo de conocimiento que favorecía. Que a ellos también les favoreció, a los norteamericanos, porque de acuerdo que ellos podían haberlo hecho solos, pero es que la mayor parte de sus conocimientos los habían adquirido técnicamente con equipos de verdad, no esos, pero otros. Pero nosotros en la universidad, la carencia económica era muy elevada y era raro, sobre todo las escuelas técnicas, ¿no? Ingeniería y demás, el que hubiera equipos maravillosos, modernos, etc. Eso era inexistente. Y entonces, en cambio, nos daban unas lecciones de teóricas, de formulación, de álgebra, de trigonometría, increíble. Y cuando llegamos allí y empezamos a discutir con ellos, que eso sirvió mucho para darnos a valer, ¿sabes? Para que no te miraran por encima del hombro como si fueras un aborigen, ¿eh? Y empezabas tú y ibas a la pizarra y empezabas y les veías la cara de asombro que ponían porque eso jamás lo habían estudiado. Había sido otro enfoque el que habían recibido de educación. Entonces ahí lo de la edad pasó desapercibido. O sea, nunca ha habido ningún problema de ningún tipo. Bueno, colaborar simplemente, has dicho colaborar. Bueno, pues aprendiendo todo lo que sabemos nosotros, porque durante 40 años yo he visto llegar chicos jóvenes de la universidad totalmente verdes, crudos,
pues como yo había estado anteriormente, ¿no? Mucha fórmula, mucho eso, pero no, cara de asombro, ¿y esto cómo es que tal? Y entonces, bueno, no ha habido problema nunca, porque siempre que te asignaban a alguien, pues lógicamente tú ya no le ponías la zancadilla, ni mucho menos, ¿verdad? Entre otras cosas porque tú no te ibas a tener que ir cuando él supiera, ¿no? Sino que iba a ser en futuro, que luego era, pues tu compañero, amigo, etcétera. Entonces, todo lo que le pudieras ayudar, tal. Incluso, bueno, se permitía llevarte los libros en determinadas ocasiones, llevarte los libros que eran fundamentales, que estuvieran en la estación, ¿no? Pero si durante un fin de semana, cuando no había algún programa, algún vuelo, te pedían, es decir, no había nada que hacer, pues entonces te permitían llevarte esos libros para que, bueno, porque aquello iba en beneficio de todos. No, en absoluto. Nunca, durante los muchísimos años y muchas misiones, porque siempre hablamos de la Luna, pero es que desde que se acabó el programa Apolo en el año 72, pues todos los años que han seguido después han sido con proyectos también muy ambiciosos, interplanetario, que sea a investigar Marte, Venus, la propia Luna, etcétera, satélites orbitales, no hemos parado y entonces no, nunca ha habido tal cosa. Me lo han preguntado chicos, chicos de bachiller y de institutos y de universidad en varias ocasiones, ¿no? Porque ellos me ven, sin serlo, pero bueno, me ven, pues como yo veía a los astronautas primero, ¿no? Los semidioses y tal, ¿no? Y cómo es posible y cómo que hayas estado, que bueno, que no sé, qué honor, qué tal, sí. Pero simplemente lo que fue real. Yo destaqué, por ejemplo, en el idioma, yo destaqué de mis compañeros porque no me limitaba a compañeros o compañeras, que entonces he llegado a estar en un curso, la Central de Idiomas, en un curso en el que éramos 50 y eran 49 chicas y yo. Le tuve que pedir permiso al profesor para sentarme al lado de él, porque es que no me dejaban. Pero esa es otra historia. No podía ser, yo quería absorber, quería aprender, ya que estaba allí quería echar el resto y me benefició mucho, porque luego, claro, mis conocimientos, por ejemplo, los primeros barcos a los que yo llegué, que todos los oficiales teóricamente deben saber inglés, porque si no, ¿cómo se manejan? Bueno, pues inmediatamente destacaba que el que sabía inglés de verdad era yo. ¿Por qué? Porque había sacado siempre mis diplomas de honor, etcétera. No me había limitado a una puntuación baja de salir del trance en absoluto. Aquello me condicionó a decir, con que eres el listo. Bueno, pues a partir de ahora, cada vez que lleguen los de aduanas en tal sitio y tal, los informes los vas a hacer tú, el no sé qué, no sé cuánto. Yo, ¿por qué no me he callado? Pero bueno, con eso quiero decir que el entusiasmo, el impulso, la devoción, si de verdad quieres algo, tienes que basarla siempre en saber más, no limitarte a los mínimos mínimos, porque luego vas a recibir la recompensa a lo largo de tu vida, nunca sabes dónde, ni cuándo, ni cómo, de que alguien te escuche y escuche a los demás y diga, no, yo me pido a este, por ejemplo. Es algo que no lo puedes medir, pero que además te da una gran satisfacción personal el llegar a un corro en el que se está hablando de algo, caramba, y poder participar con sea cual sea el tema, porque habías sido un estudioso, habías aprendido, habías puesto ilusión y entusiasmo en todo aquello que te hizo. O sea que eso es lo que les he dicho yo a los chicos jóvenes. Pues muy peligroso, ¿qué quieres que te diga? Pero hay gente que se va, yo qué sé, se va a escalar el Everest y se despeña. Y otros pues se van a alta mar en solitario, pretenden dar la vuelta al mundo y no llegan nunca, aunque se lo han comido los tiburones. O sea, riesgo lo hay siempre, pero es ambicioso, o sea, es un sueño que es casi inalcanzable para la mayor parte de la humanidad. Solo son unos poquitos los que han tenido económicamente la posibilidad de pagar una millonada por poder subir unos segundos, no más de 19 segundos en ingravidez, porque eso no se puede reproducir en la Tierra de ninguna forma,
y bueno, han tenido esa experiencia y tal, pero esa ayuda económica, esa entrada económica que han dado ellos ha servido para desarrollar experimentos, para, lógicamente, el costo de lanzamiento de cohetes, combustible y todo lo que eso conlleva. Y eso, a la larga, beneficia a todos los demás vuelos. Y, de hecho, ahora, como todo eso ha sido particular, está siendo particular, ¿no?, de billonarios con B, billonarios con B, pues las naciones se han visto motivadas con un acicate adicional, porque estaban un poco latentes, ¿no? Pues si estos no hacen nada, pues yo no tengo prisa, la Luna va a seguir ahí, por ejemplo, ¿no?, si ese es el caso y tal. Y cuando han podido lanzarse y han visto que les comen el terreno y que están haciendo cosas que antes no se hacían, eso de recuperar los cohetes y volverlo a dejar en el sitio de salida, bueno, eso sigue siendo milagroso. Pues no se había hecho nunca antes porque no había fondos, porque no se aprobaban los fondos para eso. Pero vienen los millonetes y lo hacen. Anda, y han demostrado que funciona. Luego ya es algo que beneficia a todo lo demás, porque la técnica no se guarda, no se esconde, ¿no? La verdad es que eso lo he pensado después, porque mientras estás allí y están los astronautas arriba y están pasando cosas malas, porque pasaron cosas malas que casi impidieron que aquello se hiciera posible, porque ha habido más vuelos Apolo, mucha gente se cree que subió el primer hombre y punto, ¿no? No, ha habido 12 señores que han estado en diferentes vuelos haciendo cosas, siempre aumentando el número de experimentos y de no sé, de pruebas a hacer allí, llevando equipos nuevos y todo aquello, haciéndolo cada vez más complejo. Bueno, pues todo eso nos hizo pasar por momentos de mucha tensión, porque cuando estás sentado delante de un equipo y sabes que como algo tuyo se interrumpa, aquello se va a ir al garete, pues tienes la tensión esa tremenda del momento cuando me preguntan, ¿y qué pensaste en el segundo? No, en el segundo no, y en el minuto, y en las horas, y en la otra que estabas con sudores de parto, ¿no?, cuando atendiendo aquello. Bueno, pues como a veces lo cuento, al acabar, en ese caso concreto, aquella noche tremenda del 21 de julio, aquí en España, de 1969, cuando ya confirmaron ellos Armstrong, que estaban sobre la Luna posados, que además hay otra circunstancia adicional de la cual me enriquezco por haber estado allí, y es que fuimos los primeros en el mundo, en todo el planeta, en oír eso. Luego se lo pasamos a Houston, pero nosotros fuimos los primeros. Y fue después, cuando ya por fin se ocultó la Luna y la nave por el horizonte y nos relevaron los norteamericanos desde California, etcétera, fue cuando te levantabas de la silla, que no te habías levantado en horas, sillas con ruedas para poderte mover y tal, y te ibas a por un cafelito y te quedabas allí, y es cuando empezabas a pensar, ¿es verdad que esto ha pasado? ¿Es verdad que yo estoy aquí? O sea, ¿esto no es un sueño? Bueno, pues esa sensación la he repetido, o mi cerebro me la ha traído de vez en cuando, como, no sé, como una suerte. ¿Qué suerte has tenido? Y yo lo reconozco y soy consciente de ello. Fueron unos momentos históricos irrepetibles, porque ya a la Luna, aunque se vaya, que se irá, pero ya no será la primera vez. Y entonces, aquello sí fue la primera vez y no sabíamos cómo iba a salir. Pues el entusiasmo con lo que haces. Es maravilloso ver que un tercio de tu vida la dedicas al trabajo aproximadamente, y si ese trabajo tira de ti, que cuando sales por la puerta, fíjate, estábamos a 65 kilómetros de casa y tal, y volvías excitado, porque además las vivencias no era de haber estado apretando tornillos en un taller, ¿no?, con la vivencia esa, y bombardeabas a tu mujer. Al principio era tu mujer, luego vas teniendo niños y los niños van creciendo, y según los niños se van actualizando, tú les pones a su nivel, ¿no?, lo que su padre había vivido. Luego lo he hecho con mis nietos, me esperaba que creciera y tal. Son unas vivencias que son, pues eso, irrepetibles, y es lo que se me han pasado en un pispas esas décadas,
porque los programas que han ido sucediéndose uno a otro, el transbordador espacial, el fin de la Guerra Fría con el Apolo-Soyuz y eso en cuanto a vuelos tripulados, el laboratorio espacial Skylab, haber conocido personalmente a los astronautas con los que habías estado trabajando en la distancia y que luego te han metido con ellos en determinados programas. No has subido arriba, pero has estado con ellos y entonces has aprovechado esa coyuntura para exprimirles como limones circunstancias que no están en los libros o que no se dicen habitualmente. Y pues todo eso considero que es un bagaje, un enriquecimiento de mi personalidad, que luego si tienes la suerte, y creo que es uno de los casos, de saber exponerlo, de saber extenderlo, divulgarlo, pues te enriquece todavía más. Quizá por eso estoy aquí.